Buenas noches, hermanos y hermanas. Un privilegio siempre de parte del Señor poder comunicarnos y poder estar juntos a través de este medio. En esta oportunidad quiero decirle que la pastora ha estado un poco delicada, tuvo alguna bacteria intestinal, tuvo un tratamiento y ahora está con un problema en sus bronquios, con un problema respiratorio. Entonces ha estado también en tratamiento. Le pido sus oraciones por ella. Pero también quisiera que nos unamos y podamos aprovechar para orar juntos por cualquier necesidad que alguno de ustedes o en la iglesia esté pasando. Decirle que estamos orando siempre por ustedes. Es nuestro privilegio y es nuestro gozo tenerle en el corazón, en nuestra mente y en nuestras oraciones. Así que el Señor bendiga a cada uno. Que el Señor siempre guarde la vida, la familia de cada uno y les bendiga en su trabajo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que estamos juntos. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos a través de este medio, Señor. Pero queremos aprovechar para poner, Señor, toda necesidad de cualquier persona que tú conoces, de cualquier familia, de la iglesia, casa de oración. Pidiéndote, Padre Santo, que en tu gran amor, tu mano siempre sea extendida para sanar, para socorrer, para proveer, para guiar, para alentar, Señor, a cada persona en su necesidad. También oramos por tu sierva, la pastora, que tu gracia le asista, que tu presencia, Señor, se manifieste en su vida y tu mano de poder toque y, Señor, traiga salud a su cuerpo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús pedimos que nos ayude para que este tiempo de estudio también sea de edificación y de bendición por tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestra serie, entonces, hermanos especiales de Grupo Vida, para esta noche, queremos ir con nuestro tema número 9. Y le hemos denominado a este tema el buen depósito. El buen depósito. Leamos en 2 Timoteo 1:14, en la hoja que usted tiene, dice la palabra de Dios: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos hemos realizado algún depósito, ¿verdad? Hemos depositado algo en el banco, sea dinero. Algunas personas también han depositado algunos documentos de valor, algunas joyas, tal vez algo muy preciado que necesitaba ser guardado. Pero también un escritor llamado Steve Covey, que ustedes habrán leído, tal vez o escuchado, escribió sobre los depósitos bancarios emocionales, las cuentas bancarias emocionales, refiriéndose a que en nuestras relaciones muchas veces el trato bueno que damos a la persona se constituye como hacer un depósito emocional en la vida de esa persona. Y el trato malo que damos es como retirar un depósito. Así que mientras más tratos buenos que damos a una persona, mientras mejor comportamiento tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, es como que nuestro depósito emocional se va incrementando. Y mientras más inadecuadamente o inapropiadamente nos comportamos, nuestros depósitos emocionales se van reduciendo. Así que los depósitos son importantes en todos los aspectos. En los tiempos antiguos, los depósitos eran entregados en los templos. Los templos de aquel tiempo eran los bancos, como los bancos de hoy. Y bueno, también los depósitos importantes se entregaban en manos de personas de confianza. Entonces, recibir un depósito era recibir algo de mucho valor en aquel tiempo. El depósito se llegaba a considerar como algo sagrado, algo importantísimo que tenía que cuidarse. De hecho, la palabra griega, que se traduce como depósito, entre otras cosas, tiene el sentido de recibir una encomienda sagrada. Algo que se nos encomendaba o se nos confiaba o se confiaba, pero que era de mucho valor. Pablo le recuerda a Timoteo que debía guardar el buen depósito o el depósito sagrado que había recibido. ¿Cuál era ese depósito? Déjenme decirle,
no era dinero. Ese buen depósito no era ningún documento de valor, no era ningún documento de propiedad, no era oro, no era plata, no era ninguna piedra preciosa. Ese buen depósito era algo de mucho más valor que todo aquello. Por eso el énfasis que Pablo le da a Timoteo: guarda el buen depósito. Y esa palabra es para usted y es para mí hoy, es para nosotros hoy. Guardemos el buen depósito que Dios nos ha encomendado. Así que el significado de este buen depósito en esta lección vamos a verlo, que tiene por lo menos 3 implicaciones o tiene 3 relaciones con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia. La primera implicación es que el buen depósito implica convicciones personales. Cuando Pablo dice guarda el buen depósito, está refiriéndose a que tengamos cuidado con nuestras convicciones personales que hemos recibido o que Dios ha desarrollado en nuestro corazón. Pablo y Timoteo, el maestro y el alumno, el líder y el discípulo, de forma personal, ponga ahí la palabra personal en su hoja, ¿verdad? Y de forma individual, ellos habían recibido un depósito. Pablo ya estaba en la recta final de su carrera y le había entregado, ponga usted, le había entregado su depósito personal que había recibido, se lo había confiado ya a Dios. Ese depósito dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, lo que Pablo había recibido ya en su recta final se lo estaba encomendando a Dios. Todo lo que él había recibido y lo que había enseñado a las iglesias, a sus discípulos, se lo estaba encomendando a Dios. Pero Timoteo era líder joven, era aprendiz y también 1.3, estamos en 1.3, Timoteo debía guardar, ponga ahí la palabra guardar, el depósito que había recibido de Dios. Eso le dice en el versículo 14. Guarda el buen depósito. 1.4. El depósito personal que ya Pablo había confiado en las manos de Dios y en el cuidado de Dios era en este caso su propio ser, su propia persona, tal como él lo había enseñado en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: fiel es Dios, ¿verdad?, para darnos una vida santa, y poderoso es Dios para guardarnos irreprensible en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo confiaba en la fidelidad de Dios para guardar su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, para que le guarde fiel hasta el día en que él se iba a encontrar con el Señor Jesucristo. 1.5. Pablo entonces consideraba que personalmente el creyente en Cristo es depositario del más grandioso, ponga ahí, tesoro. Usted es depositario o ha recibido el más grandioso tesoro que la humanidad haya conocido. Ese es el poder del Evangelio. Pero somos depositarios de ese tesoro solo mientras estamos en esta vida, en este cuerpo, como dice ahí en 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias al Señor. Entonces, 1.6, guardar el buen depósito significa guardar 2 convicciones. Si usted va a guardar el buen depósito en su vida, debe guardar 2 convicciones personales. Primero, la convicción que Dios nos ha dado todo nuestro ser. Dios nos ha dado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como algo valioso
que solo puede ser guardado eficazmente por Él. Dios le ha dado su ser espiritual, mi cuerpo, y Él quiere guardarle. Y dice, quiere guardarle irreprensible. Este es un tesoro de parte de Dios. Y la segunda convicción que usted debe atesorar es que Dios quiere depositar en cada persona, en usted y en otras personas, lo más valioso que pueda tener una persona. Y eso es la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio. Aumente esa palabra ahí, al final del 1.6, la palabra Evangelio. Entonces, guarda el buen depósito. Está implicando, en primer lugar, dijimos, convicciones personales. Pero una segunda implicación de guardar el buen depósito es que el buen depósito implica no solo convicciones personales, sino modelos institucionales, modelos de las instituciones o las iglesias donde estamos. 2.1. El encargo de guardar el buen depósito en el versículo 14, note que está antecedido o está precedido en el versículo 13 con el encargo de decir que nos da de mantener la forma de las sanas palabras. Mantener la forma de las sanas palabras. Timoteo había oído algo de Pablo. Timoteo había recibido enseñanzas de Pablo, doctrinas sanas de parte de Pablo, enseñanzas correctas de parte de Pablo, que había conocido personalmente a Dios. Por eso dice, yo sé en quién he creído. Las enseñanzas de Pablo, las doctrinas que Pablo había comunicado, la verdad del Evangelio, el Evangelio que Pablo había predicado, no venía de un conocimiento teórico, venía de un conocimiento personal de Dios en quien había creído. Y le está encargando a Timoteo, 2.2, mantener, dice, la forma. Note, la forma. Según la palabra original griega, esta palabra forma quiere decir que debía mantener el modelo o el prototipo, se traduce así también, modelo o prototipo. Ahora, 2.3, esto quiere decir que las sanas palabras, es decir, la enseñanza que Pablo había dado a Timoteo, la verdad y el poder del Evangelio que él había predicado, necesitaban de una forma, un modelo para ser transmitida. El poder toma alguna forma, ese es un principio. El poder primero y la forma después. El poder se expresa en alguna forma. De hecho, la iglesia, hermano y hermana, nació sin una forma establecida, pero el poder del Evangelio que se fue extendiendo requirió luego de una forma o de una organización de la iglesia. Y nosotros estamos dentro de una iglesia que es una organización, siempre yo les he dicho. La iglesia es organismo vivo y esa organización tiene una estructura. Entonces, dentro de esa estructura hay un modelo, hay una forma, hay autoridades, hay un liderazgo. Y para transmitir a nuestras generaciones, ¿verdad?, el poder del Evangelio, la verdad del Evangelio, las doctrinas que hemos recibido, necesitamos ser respetuosos también de la forma. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, que le dice, mantén la forma de las buenas y sanas palabras que has oído. 2.4. Las doctrinas, ponga ahí, las doctrinas, las enseñanzas, los principios, los valores necesitan de un modelo institucional para ser impartido. Así que muy erróneamente a veces hemos escuchado decir, no, eso es forma humana, no, eso es manual, algunos dicen, lo que importa es la Biblia. No, el manual de nuestra iglesia, las normas de nuestra iglesia también son necesarias porque están en base a la Biblia y están para que nosotros vivamos en armonía, vivamos en organización, vivamos en comunión para seguir transmitiendo el depósito del Evangelio que Dios nos ha confiado, la buena enseñanza de su verdad que Dios nos ha encomendado transmitir. Así que entonces guardar el buen depósito también significa
mantener un modelo y funcionar en un orden. Hermanos, necesitamos orden en la iglesia, necesitamos orden en las instituciones. Ahora no estamos nosotros como pastores ahí, pero la iglesia tiene un orden, ¿verdad? La iglesia tiene un orden, tiene un liderazgo establecido y en ese orden todavía hay un pastor que está tomando nuestro lugar ahí organizacionalmente hablando, nuestro líder. Así que respetemos el orden, respetemos las autoridades y funcionemos en el orden que Dios nos ha permitido organizarnos, ¿no? Vamos entonces de esta manera a nuestra tercera implicación de lo que significa guardar el buen depósito. El buen depósito tiene implicaciones personales, el buen depósito tiene implicaciones organizacionales o institucionales, como hemos dicho. Pero también, hermano y hermana, guardar el buen depósito implica las influencias sociales que podamos tener como personas y como iglesia. El buen depósito tiene una implicación social, no solo personal y organizacional o eclesial, también social. Es decir, si guardamos el buen depósito, esto va a tener resultado en la sociedad, ¿ya? En nuestras generaciones. En la sociedad 3.1 leo, y hoy aquí voy a leer textualmente. En la sociedad del mundo antiguo no había un deber más sagrado que el de salvaguardar un depósito recibido. Heródoto, este es un historiador antiguo, registra lo siguiente. Permítame leerle esta historia. Los espartanos eran famosos en guardar, eran famosos por su estricto sentido del honor y de la honradez. Cierto hombre de Mileto se dirigió a un señor llamado Glauco de Esparta. Dijo que había tenido tan buenos informes de la honradez de los espartanos que había convertido en dinero la mitad de sus posesiones y quería depositar ese dinero. Es decir, quería que Glauco sea el depositario de esa fortuna que le daba a este señor de Mileto, hasta que él o sus herederos lo reclamen de nuevo. Se dieron y se recibieron ciertos símbolos que servirían para identificar al que tuviera derecho para reclamar ese depósito. Pasaron los años, el hombre de Mileto murió, es decir, el que vino a hacer el depósito. Sus hijos fueron a Esparta a ver a Glauco, el que había recibido el depósito. Presentaron sus signos de identificación y pidieron que se les devolviera el dinero que su padre había depositado. Pero Glauco pretendió no acordarse de haber recibido tal depósito. Los hijos que habían venido de Mileto se alejaron tristes, pero Glauco, inquieto, fue al famoso oráculo de Delfo, según esta leyenda antigua, para consultar. Glauco comprendió. El oráculo le dijo que si quería un provecho momentáneo, podía negar el depósito. Pero tal negación traería consigo una pérdida eterna. Glauco pidió perdón, envió por los hijos del hombre de Mileto y le devolvió el dinero. Pero el relato de Heródoto prosigue diciendo: Glauco hasta el presente no tiene ni un solo descendiente, ni se le reconoce ninguna familia. Ha sido quitada raíz y rama de Esparta. Para los griegos, un depósito era absolutamente sagrado, y faltar a la responsabilidad de guardar ese depósito le traía implicaciones y aún castigos
sociales. En este caso, a Glauco, el castigo social vino sobre su familia. Y nosotros decimos, 3.2, seamos, ¿qué cosa? Fieles. Ponga ahí la palabra, fieles. Hermanos, seamos fieles con el depósito que hemos recibido de Dios. Así estaremos afectando para bien ¿a quiénes? A nuestras familias, a nuestra iglesia local. Si guardamos la forma y el depósito, estaremos afectando nuestra familia, nuestra iglesia y, ¿por qué no decir, nuestra sociedad? El lugar donde el Señor nos permite vivir. Para ello, en 2 de Timoteo 1:14, como comenzamos leyendo, Pablo dijo a Timoteo y nos dice a nosotros la Escritura hoy: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarde ese buen depósito. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, en esa fidelidad, en ese entendido y en esa obediencia de que Dios nos ha encomendado algo valioso, nos ha encomendado el Evangelio que lo ha depositado en nuestras mismas vidas y nos ha encomendado depositar ese Evangelio en otras personas y en nuestra misma sociedad. Nos ha hecho depositarios de la verdad del Evangelio, del poder del Evangelio, del poder transformador del Evangelio, de los principios y de los valores que hemos recibido de Dios. Guardémoslos, comuniquémoslos, ¿verdad? Depositémoslos en otra vida. Así como Pablo, cuando ya estaba al final de su carrera, dijo: yo confío en Dios, que Él puede guardar ese depósito que yo le he encomendado y que también he transmitido. Por eso le recuerda a Timoteo: guarda el buen depósito. Hagamos esta oración pidiéndole y diciéndole a Dios: Padre Celestial, ayúdame a guardar y comunicar la verdad, los principios, los valores del Evangelio a través de mi vida como modelo y de los modelos institucionales bíblicos en mi familia, en mi iglesia o donde quiera que tú me pongas. ¿Para qué? Para lograr un impacto social positivo, transformador y multiplicador por el poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Siga usted fiel, guardando el depósito en su vida y también depositándolo en otros fieles para que ellos a la vez transformen la sociedad donde estamos viviendo. Hasta el próximo miércoles, hermano y hermana, les acompañamos en oración. Amén.